Y transition, nos vamos, ¿listo? Saludos, gente, y bienvenidos una vez más a su programa Café Pixelado, como todos los miércoles. Hoy, con lo que es el episodio número 40 ya de nuestro programa. Y bueno, aquí les saluda como siempre su amigo Sendo. Hoy tenemos de vuelta a nuestro amigo Calle. Saludos a todos, realmente ha pasado por lo menos unos 20 o 30 programas desde que no estoy acá. Sí, desde que estamos ahí en consolas. Hoy me está relevando Penny. Sí, hoy Penny está en el soporte técnico, entonces le agradecemos mucho a Penny. Y aquí tenemos a nuestro distinguido amigo Mesías. Sí, yo me alegra estar de vuelta con ustedes en este segmento informativo del día de hoy, para ver qué podemos hablar sobre la historia de los videojuegos. Exactamente. Sí. Ay, qué profesionalismo de mi Sí, Hoy, sí, va. Hoy pues es un programa un poco variado. Más bien, disculpas ahí a los que nos estuvieron esperando ahí en el loading. Estábamos todavía coordinando algunas cosas con Penny para que tengamos ahí todo el material a mano. Sí. Hoy nos espera pues un poco de... Bueno, es el año 1986. Sí, recordemos que ahora, como ya hemos adelantado, el segundo miércoles de cada mes, estamos con este programa especial que es la historia de las consolas año por año. Ya hemos abarcado 1985. El día de hoy nos toca 1986, como está mencionando Calle. Y sí, en efecto, vamos a hablar un poquito hoy más variado, ¿verdad? No tanto de una perspectiva personal, sino más bien de una perspectiva informativa. Como, bueno, solo para recordarles, nuestro buen amigo Edwin continúa de vacaciones. Esperamos que regrese ya el transcurso de la próxima semana. Entonces, y no sé si puedes tener también los comentarios a mano, por si se pegan, porque ahí yo veo que el último comentario fue el de nosotros. No sé si ya habrán nuevos. Sí. Igual, gente, Actualiza, porfa. sí, cualquier cosa, ¿verdad? Ahí está la sección de comentarios. Si quieren agregar algún aporte, algún dato curioso respecto al programa, siempre es bienvenido para mencionar. Entonces, creo que sin más demora, vamos a comenzar de una vez con el programa de hoy. Vamos a ver. Pero, ¿podrías mutearlo? Sí, porfa? hay que mutearlo. Gracias. Hola a todos, saludos a Silvia. Saludos a Silvia, que como todos los miércoles y domingos está con nosotros. Randall, Kevin, Thomas, pura vida, ¿cómo están? Sí, creo que ahorita van a notar que hoy estamos siendo patrocinados por la nostalgia, ¿verdad? Con el paquetito por la de nostalgia nada más. Lastimosamente la nostalgia no paga cheques. La nostalgia no paga cheques, entonces aquí estaban muy buenas esas Ghost. Bueno, como decíamos, antes de empezar, recordarles, que este programa llega a ustedes gracias también a la difusión de Revista Level Up, Yashin Quesada y otros medios que nos han estado ayudando en esta difusión los últimos meses. Y les invitamos también a que se suscriban, le den like ahí al video antes de que se vayan. Y como decíamos al inicio, el día de hoy vamos a estar hablando sobre 1986. Sí. El año pasado que cubrimos, que fue el mes pasado, que fue el 85, vimos un poco lo que fue la salida del NES en América. Sí. Todo el background de todo lo que tuvo que hacer Nintendo para poder posicionar su consola. Sí, en efecto. Recordemos que Nintendo, hasta cierto punto, después de lo que fue la caída del mercado de videojuegos, final de 1983, Nintendo como que revivió un poco el mercado de videojuegos. Y parte de la llegada de Nintendo a el formato casero con el Super NES, con la Nintendo Entertainment System o NES, como mejor la conocemos, permitió que se diera como un segundo aire, ¿verdad? De la guerra de consolas. Atari, que había hecho un buen trabajo hasta el momento, ya más bien había perdido mucho furor. Nintendo era la líder en ese momento. Pero es curioso porque en el 86 sería el año donde surgiría con más fuerza el que por mucho tiempo vendría a ser el rival de Nintendo. Entonces, así es. Por más de 20 años, ¿verdad? Por casi más de 20 años, quien vendría a ser el principal rival de Nintendo. Hoy el menú de la noche, como estábamos diciendo, vamos a tener, ver un poquito más sobre esta salida de la NES. Ahora sí, ya oficialmente. Ajá. Vamos a ver un poquito lo que fueron los competidores principales de Nintendo en ese entonces, que fue
la Atari 7800 y la Sega Master System. Master System. Y la Sega Master System. Vamos a ver qué hizo Nintendo para hacer frente a su competencia y después haremos un vistazo a lo que estaba pasando en Japón. Vamos a ver si nos alcanza la noche. Sí. Definitivamente 1986 se marca con la llegada de Sega, ¿verdad? A competir directamente con Nintendo. Y ahí vamos a dedicarle una gran parte, digamos, del programa a hablar un poquito de la llegada de Sega. Okay. Empecemos entonces. Vamos con un poquito lo que es este mundo nuevo estadounidense con una nueva consola que fue la NES, ¿verdad? Como hablamos. Sí. Entonces ahí, si nos pueden poner ahí ya el fotaje de los primeros videos de la NES. Empezamos con el video que dice 00. Sí, los primeros KP40 en el escritorio. Sí, recordemos que Nintendo, ¿verdad? Mientras aquí Penny nos ayuda con lo que es el fotaje, Nintendo ya habían comenzado a calentar el motor, ¿verdad? No, para lo que 00. era para lo que era el 01. Su propuesta de mercado en Estados Unidos. Fue ahí cuando ya empezaron de forma un poco más fuerte lo que eran los comerciales. Nintendo todavía tenía un poquito de... Ahí va Calle, ayudarnos. Como que no está, se lo acabo de dejar. Ahí disculpamos un momento ahí el fallo técnico, ¿verdad? Pero recordemos que... No a tener un rótulo que diga dificultades técnicas. Dificultades técnicas. Sí, como era los Simpsons tenían cachorritos, ¿verdad? Era el de cachorritos, hablando un cable de corriente. O el camarógrafo borracho. Sí, en este caso es la Penny borracha. No, aún no. Igual, ya el 23 se acerca y ya sabes qué quiere decir eso. Sí. Dice que el otro día que no estaba Calle todo bien y hoy fatal, dice Silvia. A ver, Silvia, por favor. Sí, ahí ya. Sí, la nostalgia no paga cheques, Silvia, no paga chicles. Estamos hablando de lo de las ghosts aquí. Exactamente. Dice que Kevin Cross que es culpa de los duendes. Ay, los duendes, esos enanos con anillos que siempre jodían. No, digamos, no había momento en el cual nuestros abuelos nos ¿qué te diré? ¿A vos tus abuelos te contaban historias de duendes? No, a mí no me asustaban con el cuento de los duendes. A mí, lo que me contaron, no solo cuentos, sino también leyendas. Mi abuelo paterno, perdón, que en paz descanse. No, mentira, ya es mi abuela la que falleció hace 2 años. Bueno, él fue de ahí, estuvo en la antigua Guardia Civil antes del gobierno de la Segunda República, por ahí de los años 50, 40, y él siempre nos contaba la historia cuando le pareció escuchar la infame carreta sin bueyes. La infame carreta sin bueyes. Sí, pero él estaba... ¿Cuál es el nombre del estadio de la Liga Deportiva Alajuelense? Era el Alejandro Morera Soto. Alejandro Morera Soto. Sí, él siempre le parecía escuchar esa infame carreta. Retumbar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de no sé, empezamos hablando de los duendes y leyendas de Costa Rica y ya bueno, ya Calle volvió, entonces... Ya, y mientras... había que rellenar espacio, mae. Sí, okay. Bien, ya encontramos los videos. Sí, ahí disculpen el Zafis, ¿verdad? Pero tranquilidad. Bueno, como decíamos, en 1985, en octubre, fue donde se da la salida oficial del NES. No obstante, esa salida fue un estudio de mercado que estuvo haciendo Nintendo en Nueva York. Nintendo tenía que ver de alguna manera cómo hacer para volver a ganar la confianza de los inversionistas. La carreta sin bueyes era un Ford modelo T. El que sigue. Sí. Tenía que ver cómo volver a ganarle la confianza de los inversionistas. Y para eso tuvo que hacer una gran cantidad de cambios en lo que fue la industria. Si ustedes recordarán, la caída de los videojuegos, el llamado Video Game Crash del 83, se dio a diversas cantidades de circunstancias. Por ejemplo, había un problema de diseño, había muchísimos juegos malos. De ahí podemos hablar de lo que fue el Atari, juegos como Pac-Man,
donde los clones de Pac-Man Sí. también, así como las diversas adaptaciones que una era peor que la otra, básicamente. es correcto. Así como, digamos, el hecho de que le daban demasiado, digamos, no había mucho control con respecto a los cartuchos. Eso quiere decir que cualquier mediocre que sabe medio programar podía tirar cualquier juego. Sí. Y que aquí todos, básicamente, se repetían unos con otros. Y en parte también por la saturación del mercado, porque siendo que había tanto furor por los videojuegos, en efecto, habían clones de juegos y no todos alcanzaban la misma calidad. Además de que los tiempos de desarrollo en aquel entonces, por lo limitado a la tecnología, no se daban como para que vos tuvieras un desarrollo extenso en el juego, ¿verdad? Y eso influía directamente en la calidad. Los mismos desarrolladores de lo que fue el infame ET decían que el juego tuvieron que desarrollarlo en apenas como 6 semanas y tenían que incluir todo el marketing, fabricación y todo, ¿verdad? Sí, O sea, pero una cosa terrible. Sí, y lo peor de todo es que nunca los dejaron ver la película de ET para tener una idea de qué trataba y por lo menos hacerlo cercano al filme. Así que básicamente por eso la extraña confusión de mucha gente cuando compró el cartucho. Sí, sí. O sea, fueron muchas las causas Y que no solo generaron eso, ese... las consolas, o sea, habían una gran cantidad de consolas, la Sí. Intellivision, la ColecoVision, la Atari 7800, la Atari 5400, La Taro de la 1600. Beltrex, y un Las montón. Vectors, pero las Vectors ya estaban en su ocaso porque como eran de vectores, creo, ya por ahí en los 82 ya estaban ya despidiéndose de la batalla. Y también Además- los salones recreativos que con todo y todo todavía se mantenían vigentes. Además, había un problema porque, como decía Mesías, no había una política de publishing. Cualquiera podía hacer su propio, su ¿Título? propio título. Inclusive había una marca de alimento para perros que si usted compraba el alimento, venía con un cartucho de Atari. Y no es cuento. Pueden buscarlo ahí en internet y van a saber que es cierto. Había una competencia contra además las consolas de mesa, las llamadas, bueno, no las consolas de mesa, las como computadoras personales, portátiles, las PCs. que el mercado llegó a un punto donde dijo, no, ya las consolas valen carajo, no vamos a volver a invertir en esto, y se vino abajo el crash. Había demasiada oferta, los juegos costaban $20, $40, terminaban vendiéndolos en $4 en una rebaja. Sí. Entonces, Nintendo llegó y tuvo que hacer muchos cambios, como estábamos hablando. Tenía que ver cómo limitar que no se produjeran ese montón de juegos que no realmente no iban a saturar las librerías y no iban a aportar nada nuevo. Y de alguna manera ganarse ese público. Entonces, tenemos, como ustedes, bueno, han estado viendo esto, es el catálogo de salida del NES, todo este rato que nosotros estamos hablando paja acá, ahí ustedes han estado viendo justamente esos títulos que salieron en el 85, que fue un poco de lo más selecto de lo que tenían ellos en ese momento en Japón. Todos estos juegos son first party, desde el 83 al 85, no todos salieron en este primer tiraje. Y lo primero que pueden ustedes observar es la diferencia de las portadas, ¿verdad? Y podemos ver ahorita el de Pinball que está, o sea, es otra cosa completamente diferente la portada japonesa de la occidental. Y ustedes se dirán, ¿por qué? Y justamente era para contrarrestar el problema que teníamos con los cartuchos, de que en Atari eran unos diseños conceptuales súper elaborados, ¿verdad? Y entonces la gente pues tenía miedo, ¿verdad? Si veía un arte así muy, muy elaborado, no estaban con la seguridad de que su juego que estaban comprando era justamente lo que mostraba la portada. Mientras que Nintendo optó por... Uno de los detalles que a mí me gusta de Nintendo es que muchos de sus juegos, en lo que es el arte de las portadas, en sus primeros cartuchos, muestran un arte hecho con los mismos pixelaje del juego. Entonces te da una idea de cómo se iba a ver visualmente, ¿verdad? Sí. Mientras que lo que eran las portadas de Atari con esos artes super elaborados que uno decía, jamás voy a ver ese tipo de gráficos en la consola. Pero fue ¿verdad? algo, como digo, algo momentario en esta introducción al mercado. Lo segundo, que creo que es el tema de la noche, fue el asunto de la restricción de bloqueo que tenía la consola. No, si vos eras un fabricante y hacías un cartucho con las especificaciones técnicas y lo ponías en la consola, no te lo iba a leer, porque tenía un chip que hacía bloqueo, que solamente tenía que tener cierto código para que la consola lo pudiera leer.
Sí, recordemos que una de las estrategias también que tuvo Nintendo, y va muy de la mano con lo que menciona Calle, es que ellos patentaban casi que todo. Ellos patentaban tanto software como hardware, ¿verdad? Como herramientas de desarrollo. Como herramientas de desarrollo. Entonces, si no era algo avalado por Nintendo, no te iba a funcionar, ¿verdad? Entonces, tenías que pasar factura o las oficinas de Nintendo si en verdad querías desarrollar un juego. Eso ayudaba en parte también a que los juegos, por lo menos First Party Nintendo, tuvieran cierto estándar de calidad. No solo los First Party, los mismos Third Parties. Si no pasaba por las armas de Nintendo, no se publicaba. ¿Desde dónde viene el famoso sello de calidad de Nintendo? Correcto. Y a medias, porque también recordemos que muchos de los juegos que habían en NES eran difíciles a propósito y tenían sus pegas a propósito para extender la duración del juego, ¿verdad? Y no todo lo que salía. No, es que recordemos que muchos de los primeros juegos eran por de Arcadia. Eran por de Arcadia. Justamente, ¿cuál era el negocio de las Arcadias? Sacarle a uno las monedas. Sacarle los centavos. Y una de esas políticas de control que ellos empezaron a aplicar, y eso lo vemos en el 86, especialmente para el final, cuando ya empiezan a desarrollarse juegos de third party, es justamente me distrajo el comentario de Silvia. Sí, ahorita bien. Pasar por las armas 13-13. Dice bloqueo. Muy bueno. I know that reference. Terry Crew. El asunto de dice que me decía le van a jalar las patas en la noche. Que cómo se llama, que los third parties tenían que firmar un contrato de exclusividad con Nintendo por 2 años y no podían desarrollar para ninguna otra competencia. Y no solo eso, se les limitaba solamente a producir 5 juegos máximo por año. Sí. Si eran gente como Konami o Namco o Capcom que tenía una gran galería de juegos ya en Japón, no, solo 5 por año. Solo 5. Y por eso es que hay muchos juegos que solamente son exclusivos para Famicom. Bueno, además de otros que nunca tomaron el riesgo de localizarlos. Por lo mismo, por conceptos que tal vez no eran atractivos para Occidente. Entonces, pasamos de esa test market del 85, que fue el resumen del capítulo anterior, y pasamos ya a la salida oficial, que fue en febrero del 86. Muchos ponen 85 como la fecha oficial del NES, porque fue cuando se presentó en Nueva York, pero realmente fue hasta el 86 en febrero, donde realmente como que ya había recuperado esa confianza de los inversionistas y el consumidor, y ya, ahora sí, empezó a venderse todo este montón de juegos en Estados Unidos. Sí. Una situación pues realmente fácil para Nintendo, digo yo, porque la gran mayoría de sus competidores estadounidenses eran sus aliados hasta cierto punto. Y era gente que ya se había retirado por diversas circunstancias. Estamos hablando que las tres consolas más fuertes en su momento eran, bueno, la Atari 2600, la Mattel Intellivision y la ColecoVision. La ColecoVision, sí. Con respecto a la consola de Mattel, bueno, ahí sus acciones crasharon terriblemente y Mattel se dedicó a hacer lo que mejor sabía hacer. Juguetes. Pues dejó el negocio de las consolas. Coleco sacó la Adam para competir contra las computadoras caseras, como la Commodore 64, que le fue terriblemente mal y nuevamente salió del mercado. Y Atari se quedó a merced de Nintendo. Atari tuvo un cierto problema porque realmente ellos estaban completamente dispuestos a sacar su siguiente consola en el 84. Pero ¿qué pasa en el 84? Atari es vendida por Warner Brothers, quienes eran los dueños. Y el nuevo presidente dijo: ¿saben qué? Muy bonito todo ese montón de stock que ustedes tienen. Ellos habían hecho anuncios para lo que era ¿cómo se llama esto? Para lo que eran las Olimpiadas de invierno y, perdón, las Olimpiadas de verano. En el CES del 84 presentaron su nueva consola y el nuevo presidente dijo: ¿saben qué? Tengo que evaluar esto porque la verdad es un mercado muy riesgoso y vamos a guardar la Atari bajo llave ahí en unas bodegas por bastante tiempo. Sí. Entonces así Penny nos ayuda ahí con los videos de la Atari. Sí. Hay que tener en cuenta también el hecho de que cuando Nintendo llegó de forma oficial ya a Occidente, ¿verdad? Como está mencionando Calle, fue un salto enorme con respecto a tecnología, porque recordemos que
Atari tenía un problema, y es que si bien es cierto que ellos lanzaron varias revisiones de su propia consola, teníamos la Atari 2600, la 500, la 5200 y la que vamos a hablar posteriormente, que es la 7800. Atari tenía el problema de que ella misma se canibalizaba en el sentido de que sus consolas eran versiones revisadas de la misma, pero el potencial gráfico no había dado el salto. Y la retrocompatibilidad que tenían algunas de las consolas fue lo que le jugó en contra, porque el consumidor decía, ¿para qué voy a obtener una nueva consola de Atari si con la que tengo puedo seguir corriendo los juegos que se están lanzando? Y también el hecho de que Nintendo, ¿verdad? Nintendo sí implementó un motor gráfico más potente. De hecho, uno cuando ve un juego de Atari y ve un juego de Nintendo siente la gran diferencia. Y aparte de eso, la cantidad de almacenamiento, ¿verdad? Un cartucho que era notablemente mucho más justamente grande. Lo que está haciendo Sendo es justamente lo que pasó con Atari. Especialmente la 5400 fue un fracaso comercial completamente. 5200. 5200, sí. Perdón. Fue un fracaso comercial porque no era retrocompatible. No era retrocompatible. Y entonces, igual, eran los mismos gráficos, solo que una consola nueva. Y lo que ellos trataron de hacer con esta nueva consola, que ustedes están viendo un poquito los juegos ahí, fue dar ese salto a 8 bits. Pero sí, teniendo la retrocompatibilidad de que podías poner cualquier cartucho de la 2600 en esta nueva consola y te lo iba a leer sin ningún problema. ¿Qué pasó con esta consola? Bueno, salió muy tarde, salió para, vamos a ver dónde lo tengo acá, para mayo del 86. Ya Nintendo ya había dominado el mercado. Sí. Y por más que fueran los mismos juegos del Atari, solo que ya digamos que remasterizados en 8 bits, no aportaba nada nuevo. No aportaba nada nuevo. Eran los mismos juegos, pero con un salto un poquito más grande. Pero es que igual, estamos hablando de que si bien es cierto que tal vez algunos juegos tenían un mejor aspecto, el problema vendría siendo también el proceso de la consola. Porque vos ponías, y aquí en el mismo video como lo podemos corroborar, los juegos de Atari para el momento todavía se sentían muy rígidos, mientras que con Nintendo y uno estaba volando, ¿verdad? Al menos los que eran First Party. Los Third Party, la mayoría, por lo menos al inicio, casi todos eran ports de arcade. Igual que todos estos juegos también de Atari, como vamos a ver también los juegos de Sega. Uh-huh. Es algo curioso porque pese a todo, fue una consola que para Atari fue rentable. Sí. Porque los costos de fabricar estos cartuchos eran mínimos. Y además no sé, la consola ya la tenían producida desde hace 2-3 años. Sí, o sea, ya tenían el material hecho. Lo único que tenían que hacer era mandar y tirarla a las tiendas. Sí. Pero la chica de la consola está un poco olvidada. Siempre que vuelva a ver el celular se acaba el video. Estoy pendiente todo el rato. Vuelvo a ver la chica de la consola multitasking. Entonces, ahí si nos puedes poner la imagen que sigue, que es del catálogo del 7600. Pues sí, realmente fueron solo 59 juegos para toda una consola. Sí, un catálogo bastante pobre. Y si vemos ahorita la imagen que ahorita nos pone Penny, es la 1501. Imagen 01B Atari. 01B Atari, sí, correcto. En Café 40, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras tanto, vamos a ver, ¿tenemos algún comentario nuevo? ¿No? Realmente. Sigue siendo Shoplifter. Shoplifter. Sí, un muy buen juego, de hecho. Yo creo que ya tenemos desplegada la imagen. Sí, This Transition. Sí. Dice Mesías. Pinche Lenny. Sí, pero ¿para qué lo escribe ahí si lo tenemos aquí en la página? No estábamos hablando de ese Lenny, estábamos hablando del otro Lenny. Ya. Pues sí, eso que ustedes pueden ver ahí fue el catálogo de salida. Bueno, no el catálogo de salida, los únicos juegos que estuvieron disponibles en el 86 para esta nueva consola de Atari. Increíblemente limitado. Sí, ahora que veo la imagen, recuerdo que yo tenía de hecho uno de los controles del Atari 5200 y esos controles, si bien que mal, intentaban innovar porque creo que esos eran los que traían el teclado numérico ya incorporado. Creo que eran esos, me parece.
Me parece, pero no sé. Sí, bueno, Atari tenía un problema también y es el hecho de que No, creo que era la otra, la 5000 y resto, porque era Sí, la que era... 5200 fue la que mencioné, que fueron los que incorporaron este mando que traía números que nunca supe realmente en qué afectaban a lo que era. Usted sabe, está entonces en ese dilema de o somos consola o somos computadora. Sí, porque yo recuerdo haber tenido un control de esos, recuerdo que tenía números y uno, bueno, y seguía teniendo los controles. Saludos a Ascasora que nos están viendo. Tenía los controles rojos y el stick. Que eso sí era un improvement, porque yo recuerdo que el primero, que de hecho Calle no nos deja mentir que por ahí hay uno, Sí, ¿verdad? hay uno. Era súper rígido y con solo un botón. botón. Este tenía 2 botones a los lados y un stick un poquito más responsivo, ¿verdad? Pero igual eso no permitía que la consola tuviera un gran avance. Pues sí, Atari 7800, una consola que pasó sin pena ni gloria, pero le dejó dinero a Atari, que yo creo que fue lo importante. Sí, 5200, perdón. No, 7800. 7800, ok. Sí. Después de aquí, bueno, vamos a pasar a lo que fue, como estábamos hablando desde el inicio, la mayor competencia de Nintendo. Por lo menos, al rato no en esta generación, pero para posteriores. posteriormente, sí, que fue Sega. 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 No, yo sí creo que sí tú puedes, a pesar de que, ¿cómo se llama? A pesar de que Nintendo dominaba de ahí, la joven Sega llegó también con su propia lista de títulos, que igual mucho, al menos, por lo menos en Reino Unido sí tuvo un poco más de fuerza. Sí. De hecho, eso es lo que íbamos a mencionar, porque la primera consola de Sega, en realidad donde tuvo más fuerza fue en Europa y en Brasil. En el mercado occidental, el mercado estadounidense todavía estaba un poquillo difícil entrar con fuerza, porque estamos hablando de que Nintendo estaba súper más que consolidado. Ah, por supuesto. Y Crash básicamente espantó a la gente de cualquier consola que no fuera Nintendo, básicamente. Sí. Sega, bueno, es curioso porque Sega tiene una historia interesante, porque ella empezó fabricando, como casi todas estas compañías, Arcadias, y para alrededor del año, déjame ver dónde tengo ya apuntado, yo es que soy terrible para años y nombres. 1983. Para el año 69 fue adquirida por Gulf and Western. Ok. Que fue una multi... Transnacional. Es una de esas compañías grandes. Tanto así que, bueno, ahorita ellos son dueños, por ejemplo, de Madison Square Garden, Paramount Pictures, y originalmente empezaron como una compañía que vendía partes de carros. Vendía los bumpers del carro y fue creciendo y comprando todo lo que se pasaba por el frente. Sega fue una adquisición que les costó $62 millones en su momento. Bastante para la época. Y Sega se continuó generando Arcadias cada vez más potentes, más poderosas. Teníamos estas Arcadias que teníamos un case de una nave, las Arcadias de motos. Sí. Tanto así que ellos se coronaron como en el top 5 de las mejores compañías de desarrolladores de Arcadias. Sí, y de periféricos para Arcadias, porque si bien que mal, fue Sega la que innovó en cierto sentido, y eso es un juego que vamos a mencionar ahorita. Sega fue la primera compañía que puso los modelos de motocicletas en las salas de recreativas para que la gente tuviera la experiencia de jugar con una motocicleta, ¿verdad? Creo que ahorita no recuerdo el juego, creo que por aquí está en la lista. Creo que es Por supuesto. Hang On, que fue el primer juego de Arcadia que incorporaba una motocicleta para la experiencia de juego. Saludos a Kevin que dice DIC, Nintendo la pegó y la sacó del estadio. Salve Nintendo. Es cierto. Y Silvia pues ahí nos cuenta un poco que ella tenía una Sega Mega Drive. O sea, el Genesis. El famoso Genesis. Saludos ahí a Marquito. Sí, el buen Marco, gringo, ¿verdad? El nuevo gringo. El nuevo gringo. No, que dicha que te puedes unir, Marco. Vos que estás allá en Estados, tal vez igual, si tenés algún comentario que puedas aportar con respecto a algún dato que sepas sobre el movimiento. Alguna experiencia tuya. Sí, sobre recuerdo. Sobre algún detalle sobre el movimiento de consolas allá en Estados. Más que bienvenido. Sí, claro, y ya que estamos mencionando de gabinetes de Arcadia, cómo no olvidar el de Afterburner. Afterburner, que de hecho también tenía la peculiaridad de que era una pseudocabina, ¿verdad? Pseudocabina de jet de conducción. los F-91 eran. Ajá.
Esa era puro Top Gun, literalmente. Sí. Bueno, dice Silvia que tenía, no tengo. Todavía tiene. Ah, ok. Hayden perfecto. Chamorro, saludos desde Cóbano. Buen programa. Oh, pura vida. Excelente, Hayden. Ganas de estar allá en Cóbano, en playa. Maldito Edwin. Edwin debe estar ahí con una corona de caracoles y con chitos aquí, ma, en el pecho, haciendo de Poseidón, ma, con la barba, ma. Poseidón la sal, dijo Penny. Poseidón. Sí. Ahí las Yo referencias nací que Penny hecho está de jugando sal. Summoner Wars y nuestro ¿qué se llama? Director de este programa está en la playa y nosotros aquí hablando de consolas viejas. Bueno, Arcadias. Sega estaba reinando con las Arcadias, pero en el 82 pues los números no empezaron a andar tan bien, empezó a ir en picada todo lo que era pues las acciones. Y Sega en América, pues Golf and Western simplemente dijo, no vale la pena seguir con Sega de América, liquidamos. Sí. Y pasó todos los ¿cómo se llama? Planta de producción a Japón. No, todo lo que era Sega de América lo vendió a otra compañía. Y de Sega solamente quedaron pues lo que era el R&D, que creo que sí estaba en América, y pues la subsidiaria japonesa, que fue pues la que de cierta forma fue la que empezó a producir las Arcadias. Y pues ambos se quedaron así como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Ya, Papi Golf ya no nos quiere, ¿qué hacemos nosotros? Y entonces el mercado japonés pues de repente se volvió pues muy atractivo. Ya en América nadie quería nada sobre los juegos. Y en ese entonces Hayao Nakayama, quien era el que estaba a cargo de la subsidiaria japonesa, pues se pone de acuerdo con los de R&D y dicen, bueno, tenemos muchas partes de Arcadia, ¿por qué no nos armamos nuestra propia consola de Casera. mesa? Y ahí es donde, bueno, Penny nos puede poner la imagen de la Sega SG-1000, esa es la foto 02A. Me siento como profesor como el profesor. Sí, caballero, en la diapositiva 32B podemos. Sí, se nos muestra la siguiente gráfica que nos explica la demografía de X, esto y lo otro. Sí. Pues sí, ahí tenemos lo que es la Sega SG-1000, que fue, curiosamente, una consola que de hecho la armaron rápidamente, porque la que tenían realmente en desarrollo es la que tienen ustedes ahí abajo, que es con un teclado. Ajá. Porque ellos dijeron, vamos a empezar con lo mismo, ¿verdad? Con lo computadora que es personal. Y cuando se dieron cuenta que Nintendo estaba sacando la Famicom, dijo, nosotros también queremos. Sí, es curioso porque eso es un dato que aprendí hasta el día de hoy. Yo siempre creí que la primera consola de Sega había sido la Master System. No tenía ni la más remota idea de que existía la SG-1000, ¿verdad? Y es curioso porque uno ve que, en efecto, que Sega ha innovado en el mercado hasta cierto punto, pero siempre lo ha hecho como desde el margen, ¿verdad? Y ese es un dato curioso con respecto a Sega. Conforme vayamos haciendo los programas lo vamos a ir abarcando, que Sega siempre intenta ir un paso más adelante y siempre va un paso más adelante, pero Nintendo lo alcanza en 2 patadas por el hecho de que ellos crean cosas mucha periferia, pero lo importante no es la periferia sino el software. Ese es un detalle. Mueren con gloria. Mueren con gloria. Sí, vivan con honor, mueren con gloria. Oh, saludos a Ney. Neri Fox, saludos, excelente amigos, vivan con honor. Silvia, mueran con gloria. Sí, saludos a Jorge Badilla, el famoso Baquemón Fantasma, que se nos acaba de unir a la transmisión. Penny nos puede pasar ahora sí el video, un poquito para ver un poco el gameplay de esos juegos de las SG-1000. Sí, porque... bueno, antes de pasar a eso, si ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva, dijo... Esta diapositiva. Pueden ver ahí que el control era justamente muy parecido al de Atari, ¿verdad? Al Atari. Tenemos los 2 botones al frente y la palanca, ¿verdad? Sí. El stick ahí muy al estilo Arcadia. Lo cierto es que esta consola, con todo y todo, de haber salido justamente a competir el mismo día, si puedes poner el video, el mismo día que estaba la Famicom en venta, ellos tuvieron la ventaja que el Famicom, todos los primeros modelos venían defectuosos, con el problema que hablamos del programa pasado de que la tarjeta estaba dañada. Entonces ellos pudieron, de cierta forma, tener un buen posicionamiento en el mercado japonés. Uh-huh.
tengo aquí por aquí los datos. Ellos esperaban vender 50,000 unidades, pero terminaron vendiendo 160,000. 160,000. Bueno, y eso excede por mucho lo que era el plan original de Sega. El plan original. Sí. Es correcto. Fueron solo 3 juegos de ese lanzamiento, pero fueron 21, que es bueno en la imagen anterior, que fue bastante realmente. De Para hecho, una consola recién inaugurada. Eso es un catálogo bastante tuvo un frondoso. catálogo muy bonito con una que otra licencia de series animadas japonesas del momento. Sí. Como Orgus para los Ujú. fans de mechas Ujú. y el famoso Golgo 13, mae. Golgo 13, Golgo correcto. 13, el asesino. El asesino. El achechino. Bueno, acaba de tirar el huevo. Y bueno, y Pitfall, ¿verdad? Que Pitfall fue un sí. clásico de Atari que Sí, también claro. estuvo en... Creo que la ventaja que tenía Sega justamente era eso, que ellos llevaban muchísimos años fabricando juegos para Arcadia y tenían un Star catálogo Force. muy muy grande, ¿verdad? Sí, Para eso. sí. Pues la historia sigue, ¿verdad? Su curso. Y bueno, ahorita vamos a terminar de ver primero Shoplifter. los videos de esta Otro más consola. de Shoplifter. ¿Cuántos ports tuvo ese juego? Bastantes. De hecho, Shoplifter tuvo su buena cantidad de ports. El de Pero Arcadia, de- el de Atari, el de Super Nintendo, el de Master System, Este del ninja. el de ese es legendario. Wonder Y Boy. famoso Claro. Wonder Boy, que, Sí, cierto. Ninja Princess. que este fue Creo. el juego que O ese tenía era toda para la Master, polémica no sé porque ¿cómo se llama? En NES existe un juego muy parecido que es Adventure Island. Adventure Island. Y todavía no se ponen de acuerdo cuál fue primero, ¿verdad? Si Sí. Wonder Boy o Adventure Island. Lo cierto es que la misma compañía les encargaron Hacer- el desarrollo y la compañía simplemente lo publicó para los dos, pero con otro nombre para no tener problemas de licencia. Exactamente. Pues sí, entonces pasamos al año siguiente. Esto fue en el 83. En el 84 resulta que se muere el fundador de Golf and Western y nuevamente Sega se queda como, ok, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Les había ido bien con el desarrollo en Japón, como habíamos hablado, tiene mucho más de lo que ellos esperaban. Entonces Nakayama, decide, compremos Sega de Japón. Y para celebrarlo, qué mejor manera que hacer una revisión de la consola. Entonces aquí es donde pasamos a la siguiente imagen, que es la Sega 1000 Mark II. Que pues básicamente era la misma SG-1000, solo que con unas pequeñas mejoras, especialmente en algunas cosas que la gente estaba criticando. Cosas que lo separaba mucho de lo que era la competencia, que era Famicom. Por ejemplo, el asunto de los controles, ¿verdad? Sí. Ya la gente ya se había súper acostumbrado al asunto de los mandos con 2 botones. Pasar del asunto de Del joystick al a un D-pad. control digital. Entonces es justamente lo que ellos empiezan a innovar. Entonces pasan a este nuevo control. Tenemos pues más juegos en eso. Hay, como decía, nos adelantó, ahí tenemos Golgo 13, Orgus y más licencias de serie de anime de los 80s. Y posteriormente hay una cosa que a los fabricantes de Sega no les gustaba, que era el asunto del control. Ahí podemos pasar a la siguiente. Sí, Silvia. Mark II como las armaduras de Iron Man, Mark correcto. II. Como los Gundams también. Y como sería- los Gundam. Saludos La a Abraham imagen- si nos está viendo. Que sé que esa referencia le hubiera La encantado. imagen 04. Que resulta que a los más estos de los dueños de Sega decían que a la hora de poner el cartucho sobre la consola, ellos sentían que era como una lápida sobre un actual mortuorio, ¿verdad? Sí, sí. Entonces dijeron, no nos gusta cómo se ve, porque además los cartuchos eran negros. Entonces se les ocurrió que para esta nueva consola iba a tener un aditamento que se llama los Sega Cards, que ustedes pueden ver ahí, que es una pequeña tarjetilla. Y esto fue, bueno, digamos que la innovación que ellos le metieron a esta nueva consola. Que Unas tarjetas un poquito menos potentes, pero que se vea más estéticamente mejor, pero igual es una quisquillosidad. Porque, bueno, pero eso para la idiosincrasia japonesa sí. Pero para uno realmente. Para el resto del mundo. Exactamente. Pues lo cierto es que con todo y todo realmente no les fue bien con estas dos consolas al final de la historia, porque los controles eran terribles y los juegos nuevamente se quedan visualmente muy atrás de lo que ya estaba Logrando el NES. El Famicom, de el hecho. Famicom. Porque aún no había. Bueno, el Famicom, sí. El correcto. Famicom por el hecho de que aún no habían dado el salto a Occidente. Estamos ¿no? hablando de que todo este montón de juegos realmente
no dejaban de verse como juegos de la generación pasada. Entonces ahí es donde pues Sega dice, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿verdad? Y el año siguiente vuelven a sacar el siguiente revisión de la consola que se llamaría, adivínenlo así, Mark III. Mark III. 3. Sí. Pero es curioso porque ya con la llegada del Nintendo, perdón, del Sega Mark III o el SG Mark III, también se da un salto en Occidente por el hecho de que esta consola es la que nosotros posteriormente íbamos a conocer como la famosa Master System, que fue lanzada para el 85, si mal no me equivoco, en Japón. Esta, de hecho, el Mark III fue en el 85. Sí. Correcto. Y también fue el primer paso a competir seriamente con Nintendo. Ya vamos a ver por qué. Por el hecho de que ya era una consola que optaba por la potencia de los 8 bits. Hasta cierto punto superaba incluso a lo que estaba haciendo la consola Nintendo. Dice Kevin Mark II, así de Silvia, eso es otra vara. Otra vara, agárrese. No. Ah, ok, gracias. Sí. Esto se va a descontrolar. Mark III, ¿hasta cuál llegó? Ahorita vamos a ver. Técnicamente Estamos en esas. Es la Mark IV. Era la Mark V, de hecho. ¿Es la Mark Mark V? II como Iron. Sí, Ajá. es básicamente. Sí, sí. Em, La llegada del Master System. Pues sí, esta consola, la Mark III en su momento en Japón, tenía eso de que, a diferencia del Famicom, ellos de verdad apostaron completamente por la potencia gráfica, como siempre hace Sega. Y tenía una consola que visualmente era chivísima, una cosa nunca antes vista, con colores, con una paleta de colores superior A la que tenía el Nintendo, el Famicom original. Y no solo eso, los juegos se sentían, los juegos se veían incluso mejor. A pesar de que era igual tecnología de 8 bits, los juegos tenían mejor procesamiento. Vos veías los juegos correr de forma más nítida, más sin tanto caída de frame, que era algo típico, ¿verdad? De las consolas retro. Se sentía más fluida en general. Tal vez lo único que quedaba atrás respecto a su competencia era el asunto sonoro, porque la consola Famicom tenía un chip de 5 canales de audio. Esta creo que manejaba solo 4 o 3 canales. 3 canales de audio. Claro, eso nunca fue un problema para Sega. Y ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como todo, Sega lo arregla con un parche, ¿verdad? Un parche de hardware. Y ahí tenemos la Full Extras Mark III, ¿verdad? Con todo su aditamento. Ahí tenemos un FM módulo, ¿cómo se llama? FM Sound Unit. Sí. Que lo vemos ahí pegado a la parte izquierda de la consola, que pues nos daba un mejor rendimiento de audio. Y eso es algo curioso, porque eso se convirtió como casi que en un trademark de Sega en general, que ellos, la mejor forma de potenciar una consola era pegándole cosas, pegándole chunchos, dándole soporte vital, porque a mí me hace gracia que ya para final. Yo sé que me estoy adelantando, pero si ustedes recordarán cómo se veía una Sega Genesis al final de los 90s con todos los aditamentos. Con el Sega CD y el 32X. El Sega CD y el 32X y el potenciador de corriente y el adaptador especial para poder conectarle un cable de corriente independiente al Sega CD. Usted tenía un monstruo que parecía la máquina a la que conectaban al tipo de Jinro. Literalmente, ¿verdad? Un Frankenstein de consola. Era un montón de aditamentos. Entonces, ya vemos que desde sus inicios Sega siempre la solución de ellos es pégale un pedazo más de plástico y vamos para adelante. Pues sí, eso fue Japón y los inicios de Sega. Ahora sí, regresemos al presente. Bueno, el presente pasado. Dice Silvia, cosita, ¿tiene antena? Sí, tiene una antena ahí atrás. ¿Verdad? Sí. Ahora parece como una impresora de recibos, parece. Una combinación entre impresora de recibos y portaaviones. Se siente que le tira la factura. Parece todo el control de portaaviones también. Así hubiera sido con las dos, ¿cómo se llama? Con las consolas de ahora. Sí. Tú juegas y cuando pasas la tarjeta para la microtransacción sale el voucher.
Mae, Ay, a estas sí. alturas, mae, yo creo que los juegos hay juegos que ya van a venir con el datáfono incluido, mae. Sería el 7A. Sí, sí, qué curioso, Sega. Y pues sí, entonces llegamos al junio, si mal no me equivoco, vamos a ver, junio del 86, cuando Sega decide, ahora sí, bueno, si a Nintendo le está yendo bien también en América, Vamos a yo ver. también tengo que estar ahí. Entonces para el CES del 86, ellos llegan e introducen justamente su consola. Inicialmente vino con un solo juego, que era un juego integrado en el paquete, que era este que vienen ustedes ahí, que es un pack que venía con el Zapper, la consola y dos juegos, que en su momento era Hangout. 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 Sí, Hangout. Hangout, sí. Que me suena como la aplicación de Google. Hang-On creo que es más bien. Hang-On. Sí, Hang-On. Hang-On y Hang-On y Safari Hunt. Hunt. Safari Hunter. Sí. Y después, y ahora sí, igual que pasó con la NES, la salida oficial se dio para septiembre, cuando ahora sí tuvo un catálogo como de 8 juegos. Sí. Y recordar el juego escondido que también venía en la consola, que venía un Snail Maze, que era básicamente se accedía a la consola simplemente presionando 2 veces hacia arriba el botón de Start y te da un microjuego también. Pero un detalle curioso, si este video que ustedes están viendo, o estos videos que hemos puesto, el jugador está manqueando mucho, es que soy yo. Ah, ok. Sí, es fotaje en vivo, ¿verdad? Es fotaje hecho por el mismo Calle. Ah, fotaje vivo, perdón, fotaje vivo, o sea, lo hizo Calle, no se lo robó de internet. Sí, Creo que este grabado, juego que están pero viendo bueno. ahorita, Fantasy Zone, fue tal vez uno de los más importantes, casi que marcó un antes y un después también, porque... Para los Smooths. Exacto. Este juego, tanto con Twin Bee, Y otro sería Shoplifter. ¿cómo se llama? Marcaría como un subgénero dentro de los shoot 'em ups que se llamaba Cute 'em ups. Cube the Maps. Porque eran Ah. navecitas cute, disparándole a bichitos bonitos. Sí, sí. De hecho, se ve como un Kirby esa vara. Sí. Oh, inclusive, Y pues sí, fue un asunto curioso. Bueno, ellos también estuvieron Un antecesor vendiendo de tanto en Parodies. cartucho como en tarjetitas. Sí, los famosas más Sega Cards. Sí, exactamente. Los Sega Cards. Mega Cartridge y Sega Cards. Y pues también pasó algo curioso porque algunos juegos tenían pues una licencia pues de anime y a la hora de llegar a América pues le cambiaron el sprite y listo, ¿verdad? Sí. Pese a todo, pues en América no terminó de despegar muy bien esta consola, pues porque ellos tenían un gran problema, como hablábamos al inicio. El principal problema que tuvieron fue Nintendo y su política de third parties. Entonces, a Sega solo le quedaba pues producir ellos y nada más ellos, Sí, ¿verdad? ahí está Transbot, que aquí en Occidente le pusieron Transformer, así, a secas, porque era una nave que se transformaba en robot y ya. Y ellos no se quisieron molestar mucho. Un dato que estamos dejando de lado y que es importante mencionar y que también pesó en el problema de esta consola en Estados Unidos es que lo que ustedes ven a la izquierda en estas cuadrículas, esas son las portadas de los juegos, ¿verdad? Y ese es uno de los principales problemas porque abajo tenemos la portada japonesa. De hecho, aquí está en pantalla el juego de Black Belt, de hecho. Black Belt, que es el juego en realidad de Hokuto no Ken en Japón. Las portadas eran terribles, ¿verdad? Vemos que es básicamente una portada en blanco, casi que una hoja cuadriculada con una imagen que no me decía nada. Y el hecho de que esta imagen no me dijese nada sobre el juego no ayudaba a las ventas, ¿verdad? Porque si algo que caracterizó al Sega Master System es que sus portadas eran terriblemente horribles y realmente no ayudaban a que la consola se vendiese, porque básicamente era una caja en blanco que venían con letras y ya, y una imagencilla ahí que va a hacer Word Art. Increíble. Las nombres. Word le hace más honor a esas cosas. Exactamente. Entonces, eso fue uno de los problemas de mercadeo que tuvo Sega, ¿verdad? Que Al sus menos es en algo el curioso. lado americano. Porque en América justamente a los que les encargaron, nota curiosa, hacer el mercadeo fue nada menos y nada más que a Tonka. Ay, Tonka. Tonka. Oigan eso. Sí, sí. Y pues Great Ice Hockey, de hecho, es la versión de Sega, para ver Sega, de lo que nosotros teníamos en NES de Blades of Steel.
solo que fue encargado por otra compañía porque Konami Konami no podía literalmente. Bueno, este producir juego que para está en juego. pantalla, Pro Wrestling, Pro yo lo Wrestling. estuve probando y de los juegos que habían de lucha libre, creo que era el que más se acercaba realmente a una lucha libre. Tenía de verdad Ah, la Ninja. movimientos De llaves. de llaves y te ponía abajo el nombre Claro. del Si mal no recuerdo, ese De de la la suplex y ninja todo. se basaba en uno japonés llamado Ninja Princess. Ninja es correcto. Princess. Básicamente. que Y, también- y el de lucha libre creo que era de Kinnikuman, ¿no? no, ese ese no. es de NES. Ese es de NES, ok. Ese es el de NES. Y Rambo. Rambo, por supuesto. Ese es el único que te dice algo, ¿verdad? Rambo. claro. Sí. Pero se pierden ahí. Este yo creo que de rato sí se vendió, Sí, verdaderamente. sí. Y Super Tenis, bueno, ahí. Ah, no, sí, pero Ahí estoy manqueando en tenis porque yo definitivamente me di cuenta que jugando tenis soy terrible. En la vida cualquier- real como en como Sí, sí. virtual. Vamos a ver un momento los comentarios. Dice el mejor gameplay que eficiente. Luego dice Silvia, bojaja, me mató de un solo. El Need for Speed nuevo. Transbot no progresista. Y qué carajos el dibujo, eso de Pro Wrestling en la portada americana. Sí, Silvia, en efecto, sí. Las portadas americanas era todo un enigma, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer ahí el tipo del código Da Vinci intentando encontrar mensajes en ningún puta? Pues sí, este juego que están viendo ahorita, Alex El in Miracle famoso World, Alex. creo que es como el juego más... Uno de los decente. juegos más emblemáticos de la, Sí. de la Master System, Sí. más bien. Alex Kidd durante un tiempo fue la Fue como una la de las mascota mascotas. no oficial de Sega. No, sí, la primera mascota no oficial, como había mencionado antes, era el conejito que venía en los instructivos de los Ajá. juegos. Y posteriormente fue Alex Fue Kidd. Alex Kidd. Y después, ¿cuál Y fue después la...? pues llegó Sonic, ¿verdad? Sonic, Y, y Ah, ya, sí, llegó- ya. y Sega se olvidó que existía el Sí, pobre aunque Alex. curiosamente Sonic había aparecido antes de que saliera su juego, había aparecido como uno de esos figurines colgantes en uno de estos juegos de carreras que tenían en gabinetes. Pero Sí. ahorita no se me va el nombre, ¿cuál era? Sí, sí. De hecho, de ahí sí, me imagino que ya vamos a señalar cómo, aunque no pegó en América, cómo les fue lo más bien en Europa, especialmente en Reino Unido. Sí, y de hecho a eso vamos, poquito a poco. Perfecto. Espera. ¿Qué pasó ahí? Listo, nada. No pasó nada. Nos podemos poner ahí la imagen toquecito mientras hablamos de un poquito más para cerrar del asunto del Master System. Sería el 7B, me parece. Podría poner a dispositiva Imagen 7B. esa misma. Pues sí, bueno, Penny, que me hizo un comentario que me hizo mucha gracia, justamente fue que estas portadas de juegos parecían un cuaderno de matemática. Sí, parecían portadas de cuadernos de matemáticas. No solo matemáticas. No, de artes industriales, las cuadrículas, cuando te ponían a dibujar cosas. Qué horror. Yo tengo la teoría que es como, tenemos este blog de hojas cuadriculadas y esta revista Cromos. Jálese una portada, papá, porque ocupamos esta consola acá. Más bien, yo no. Tenemos el pack de séptimo, octavo y noveno para sus hijos. Sí. Solo falta que en vez de Sega diga la Rose ahí. Pues sí, Más bueno, bien, qué milagro que no tuvieran pleito con, ¿cómo se llama? Con Hasbro. Puesto que Transformers estaba aún comenzando su cenit largo de 4 o 5 años dominando las jugueterías y salen un tal Transbot ahí. Pero es que no era Transformers, era Transformer. No, Transbot se llamaba el juego. sí, de hecho. Pero, o sea, me sorprende que Hasbro no haya querido sacar un Cease and Desist, como suele hacerlo, pero Sí. igual, más bien, ese Transbot es es una adaptación de uno de los macros, supongo. No, realmente no. era un juego original. Era un juego Un juego original. original. Que simplemente estaban de moda los Transformers y todos los Sí, robots. robots, de ahí. Era la general. época de Voltron en Estados Sí, Unidos. y simplemente lanzaron. El juego es horrible, según he escuchado. Las reviews son Sí. espantosos. Sí, continuando, ¿verdad? Continuando, estamos hablando de que la consola, ellos esperaban vender 400,000 unidades en Estados Unidos y vendieron solamente 125,000. Vean que estuvo tan terrible el asunto de las ventas que a final de cuentas, al final de la vida de la consola en Estados Unidos, quedó por debajo de las ventas del Atari 7800. Ok. Sí. El Atari 7800 manejaba como el 10% del mercado, casi que el 80% y el resto lo manejaba Nintendo y Y Sega Sega, estaba ahí como agarrando un poquito, ¿verdad? 4% ya.
Por supuesto, gran parte de los problemas que ellos tuvieron fue el asunto de los third parties. Como pueden ver, todo este catálogo que tienen ahí en pantalla eran first parties. Eran todo publicado por Sega. Y los únicos dos, digamos, third parties que sí fuertemente estuvieron ahí apoyando fueron Activision, que de por sí tenían odiado a Nintendo, hubo un problema ilegal más adelante, de que ellos trataron de pasarse por alto el bloqueo del chip, inventaron ahí un cartucho especial, y bueno, es eso es otra Activision, cosa. hasta la fecha, Activision, fecha Activision. sigue dando problemas. Y Uy, Parker sí. Brothers, que son... Los hermanos Parker, por supuesto, los que se especializan en juegos de mesa, me imagino. Sí. Y otro detalle que también generó mucho problema para Sega es el hecho de que, como nos había adelantado Kai en estos días que estuvimos planeando el programa, Nintendo era un poco cabrón y Sega era un poco desconfiado, porque si bien es cierto que Nintendo tenía esta exclusiva, ¿verdad? Que le decía a los third parties, ustedes tienen que producir para mí y nadie más, ¿verdad? Y era casi que un contrato exclusivo. Sega, en vez de aprovechar y trabajar con aquellos que no querían someterse a Nintendo, los tenía recelosos, porque Sega siempre estuvo muy rejego a trabajar con third parties, porque ellos veían a los third parties como la competencia de las Arcadias, sus principales competidores. Entonces Sega se vio en el problema de que todos los juegos los tenía que publicar ellos mismos porque no confiaban en los third parties. ¿Por qué? Porque eran los que les generaban competencia en las recreativas y no querían que ellos viniesen a la consola a hacer un juego que tal vez por X o Y razón podría superar unos juegos de la Sega, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta que efectivamente tenían ese problema, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde, porque Sega se dio cuenta de su error muy tarde y eso hizo que inmediatamente empezaran a brincar a lo que vendría después. Un detalle que tal vez no mencionamos y que es importante destacar es que la Master System traía la Lake Phaser, ¿verdad? La consola, la pistola. Y eso se lanzó, esta pistola, que periférico, no sé si tenemos en pantalla, creo 8. que sí. La diapositiva 8. Diapositiva 8, señorita, por favor. Dice Silvia, un robot transexual. ¡Qué Yo estaba hablando de Transbot. Sí, me quedé ahí. Creo que ya está en pantalla, sí. Esta Ahí es está. la Light Phaser, ¿verdad? Que fue ese aditamento que lanzó Sega para competir directamente con la Zapper de Nintendo. Con la curiosidad de que aquí sí se pasaron la patente de Nintendo por donde mejor les pasó, ¿verdad? Porque recuerden que la tecnología de la Zapper, si bien que mal Nintendo la había patentado, Sega no se estresó mucho y hizo exactamente lo mismo. Utilizaron la misma tecnología de focos de luz que utilizaba la Zapper. Y con la particularidad que en efecto Safari Hunt y creo que el otro juego era El de los discos y el Ajá. Shooting Gallery. son los que venían bondeados con la versión para, Bueno, Safari Hunt venía mundiado. sí, con el Phaser para competir un poco con la Zapper de Nintendo. Bueno, ahí pueden ver también en comparación un poco nuevamente la diferencia entre las portadas y los cartuchos. Y un aditamento que probablemente no vayamos a retomar en ediciones posteriores, pero por eso lo pusimos de una vez acá. Una de las cosas que hizo Sega diferente fue que tenía esos lentes 3D. Sí. Con Que todo realmente no servían para un carajo, porque Había muchos juegos que tenían esa Oh, opción. sí, ¿verdad? otra vez el gimmick del 3D que siempre vuelve de la tumba para ver si alguien le saca el jugo, pero ¿qué te diré? Sí. Pero con todo y todo, ¿verdad? Era algo que se agradecía un poco porque ya venía bondeado con la consola. Y la gente de una vez aprovechaba y tenía la Phaser. Mientras que la versión de Nintendo que traía bondeado la Zapper salió hasta muchos años posteriores. Entonces ese es el detalle. Bueno, La Light Gun. el principal problema que teníamos era justamente que como es solo first party podían tener, entonces los ciclos de desarrollo eran súper apresurados. Era una de las cosas que en declaraciones tenían algunos desarrolladores de que, vaya, 3 meses tenían para desarrollar un juego. Sí, es bastante poco, ¿verdad? Y pues ustedes se podrán imaginar un poco la calidad al final de cuentas que salían los juegos. Y es un problema de lo de los puntos de los third parties que seguiría ahí. Sega estuvo envidiándose 1,5 millones de consolas vendidas el primer año, que de no hubo forma, ¿verdad?, de poderse poner al corriente con Nintendo. No. Hay un artículo en el periódico
hablaba justamente de la cantidad de juegos que comparando las tres consolas, y uno de los principales puntos a favor de Nintendo era que a final del año 86 iba a tener 9 juegos third party, que eso Sí. no tenía nadie. Sí, hay que tener en cuenta una cosa también, y es que Sega tuvo, como ya habíamos mencionado, tuvo un marketing no muy bueno, ¿verdad? Ellos eran muy desconfiados con los third parties. Tonka no les hizo exactamente la mejor publicidad. El asunto, el detalle de las portadas de Master System, que eran terribles. No sé si aclarar un momentico, por si los que no conocen, Tonka era una de las tantas compañías que hacía juguetes. Los que más Sí, pero Tonka recordábamos, todavía existe, actualmente. Ya no existe. hace Tonka. años que no existe, es lo que la absorbió Kenner. Y luego Kenner la absorbió Hasbro. Ah, ok. Sí, sí. Todo el mundo canibalizando. Sí, yo recuerdo Usual. cuando uno Sí. estaba carajillo siempre decían el carrito Tonka, ¿verdad? Que eran Exactamente. estos carros grandes que eran Esos tipo tractor. carritos, los tractores o los de construcción, que eran muy muy bonitos porque todos eran con puro No, metal. todos tuvimos uno, yo creo. Sí, claro. Eso o los que vendían en el mercado, que aún no siguen vendiendo. De que estos son- plástico. no, los de madera, madre. Ah, sí, los de Madre, madera. esos siguen siendo preciosos, Sí, a pesar de ser tan simples y rudimentarios. Pero bueno, Pues sí. Realmente, si uno pensara cómo hubiera subsistido Sega en estas condiciones completamente desfavorables, uno diría la compañía realmente hubiera quebrado en ese momento. Afortunadamente, no fue la misma situación como hablamos al inicio en otros mercados. En Europa, por ejemplo, en el 87, ya adelantándonos un poco, esto lo vamos a tocar en el próximo programa. Ellos pudieron encontrar un pequeño nicho, un nicho que Nintendo la verdad no quiso meterse mucho en Europa, estaba bien en Japón, estaba bien en Estados. Europa nunca fue algo que a ellos les llamara la atención. Sí, entonces, Nintendo siempre ha tenido problemas con Europa. Bueno, tuvo problemas con Europa al menos durante los 80s y principios, de los 90s. 90s. Ya después comenzaron de entrarse de a poquitos al mercado europeo. Sí. Más bien, el que salió más beneficiado digamos, del mercado europeo, bueno, mejor dicho, Sega salió más beneficiado del mercado europeo con Reino Unido, el cual tuvo también ese mismo nicho que ustedes mencionan de juegos. Sí, Inclusive hay varios de los modelos de las Commodore y Atari aún seguían subsistiendo un poquito. sí. Y no solo, digamos, si bien que mal, como mencionan Kaji Mesías, Sega, a pesar de que no había tenido el éxito que ellos querían en Norteamérica, sí les está yendo muy bien en Europa y principalmente les está yendo muy bien en Brasil. Brasil fue hasta el 89, donde de repente parece que el mercado brasileño pareció atractivo y en Brasil solo llegaban clones, entonces tener una consola con soporte oficial Era una bastante, maravilla para sí, una los maravilla. brasileños. Sí, los brasileños. De hecho, como adelantando hacia cierto punto, vean incluso que esta consola de Sega tuvo incluso soporte hasta 1996. Y estamos hablando de que ya es súper adelantado, ¿verdad? El asunto de que ya estaba la sucesora afuera y la Super Nintendo, ¿verdad? Y aún así toda esta consola se reportaba en 96 en ventas. No, y eso era ya en los inicios de la Saturn, por supuesto. Y eso ya era casi en los inicios de la Saturn, ¿verdad? Y es algo curioso porque realmente la Mega Drive, que aquí en Occidente la conocimos como Genesis, realmente empezó a producirse en Japón en el 88. Nuevamente por los problemas que tenían de que no pegaban una los colegas de Sega. Sí, Sega siempre se ha caracterizado por eso, que siempre ha querido ir un paso adelante, ¿verdad? De hecho, fue Sega la que posteriormente abriría, y eso lo vamos a ver ya en programas posteriores, la era de los 16 bits con su famosa Sega Genesis. Y el asunto de los third parties lo seguiría acechando hasta el 91, donde finalmente se firma una ley antimonopolio y se libera el asunto de los third parties. Y sí, Imagínense. Nintendo deja de canibalizar. Y básicamente eso fue el asunto con Sega. Un asunto terrible, bueno, un catálogo pues, bonito, pero Bonito, un poco pero que estaba muy limitado, muy limitado. especialmente porque ya Nintendo les había ganado la ronda con pasos agigantados. Y ahí es donde pasamos justamente al otro tema. ¿Qué hizo Nintendo entonces para enfrentarse a este Sega? Bueno, Nintendo dijo, bueno, hay algunos juegos que yo todavía no he sacado,
Ahí podemos pasar a la Filmina 9A. La Filmina 9. La Filmina 9A, por favor, Dice, señorita. mientras tanto, de momento sí, la única que nos ha comentado. Penny, si podrías refrescarnos tal vez los comentarios en pantalla, porque creo que se queda. No, ya están, los comentarios están actualizados. Ah, bueno, entonces eso es lo último que tenemos. Sí, eso es lo que tenemos ok, por el entonces momento. No ha dicho nada. Silvia nos menciona que dice que no había que meterse con el 3D. Con el 3DS. Con el 3DS, perdón. Y No, dice que el cosa que 3D. no puedo usar porque le da migraña dependiendo del 3D. juego. Saludos a Aarón Agüero Sánchez, que se nos acaba de unir al programa. Bueno, entonces Nintendo, ¿verdad? Nintendo bueno, vio que viene la competencia que ya tenían en Japón. Y entonces, justamente el mismo mes que Sega se anuncia en el CES del 86, perdón. Qué cabrón. Ellos dicen, bueno, estos son otros juegos que nosotros no habíamos porteado. Porque una de las consignas de Sega era, esta es la consola de las Arcadias, donde vamos a traer todo lo mejor de las Arcadias a una consola de sobremesa. Y Nintendo dijo, yo también tengo Arcadias, yo también tengo juegos, y aquí tomen. Aquí está mi Donkey Kong Jr., Mario Bros. Donkey Kong 3, por supuesto, y el Mario Bros. Y el Mario Bros. Original. El original. Entonces ahí sí que podemos pasar ahora sí a los videos. Y en agosto, pues ahí están otros juegos más que ellos produjeron, que eran otros juegos de acción, otro juego de Zapper, que de hecho ese juego de Zapper que tienen ustedes ahí, Gumshoe, salió exclusivamente para América. Sí. Que de hecho, esos son los personajes que salen en Smash junto con el Duck Hunt, ¿verdad? Los famosos vaqueros. Los vaqueros de Wild... Los vaqueritos Wild Gunman. de Wild. Y los de Wild Gunman también. Y realmente Nintendo jugando susto, ¿verdad? Sí. De alguna manera. Digo, de Nintendo Sega lo pulsió y Nintendo le dijo, no. No. No, aquí mando yo. Sí, es curioso Bien. porque Nintendo nunca, y es algo que tal vez en los 90 hubiera sido un debate muy serio, pero Nintendo nunca se sintió amenazada por Sega. No. Ellos vieron que era, sí, llegó un momento en donde fue su único competidor, es cierto, pero Nintendo nunca vio a Sega como una amenaza porque, si bien que mal, Si ese juego de matemática nunca lo entendí. sí, si bien que mal, Nintendo se aprovechó. Hay competencia, la competencia en ese momento es sana porque solo estoy yo y este tipo, y realmente siempre hubo cierta superioridad. También hay que destacar el hecho de que, y es algo que tal vez olvidamos mencionar, Nintendo no solo se dedicaba a los juegos, ¿verdad? Por aquel entonces en América, porque ya teniendo el Nintendo Entertainment System más ubicado en el mercado, mejor consolidado, Nintendo siempre se apoyó en fuentes externas para poder acaparar más atención con respecto a sus rivales. Eso lo vamos a ver tal vez ya cuando lleguemos al 88, 87, que es cuando Nintendo empezó a tener el boom del merchandising, empezó a prestar sus licencias para series animadas, para cartoons, Para cómics. y Entonces, en el 87 marcaría el momento muy importante para Nintendo porque es cuando se lanza la revista Nintendo Power, que básicamente era una revista que te ayudaba con tus juegos y aparte era súper publicidad. en realidad, el concepto de la revista de videojuegos no era así como nada novedoso, digamos, sí en América, pero desde las salidas, desde ese nicho de videojuegos en Reino Unido, habían ya consolas y revistas que te daban reviews, te daban tips y de todo lo que Pero generalmente eran en las revistas de variedades. Fue No, hasta- no eran de variedades, habían revistas exclusivas para videojuegos en Reino Unido. Ok. Pero el asunto del Nintendo Power, que es algo que obviamente vamos a ver Ujú, en en dos 88. programas en el 88. Más que todo se daba por el asunto de que Nintendo decía, "No, estos juegos que tenemos ahorita son demasiados complicados y si no le tiramos una revista con los tips, la gente no los va a jugar, no los va a entender y los va a dejar botados." Sí. Y de una vez hacemos un poco de dinero con ella. Sí, claro. Bueno, volviendo al catálogo, ¿verdad? Para básicamente amortiguar el golpe de lo que había hecho Sega, y Nintendo no se preocupó. Penny se nos está adelantando un poco. Sí, nos está Pero no poniendo... importa, eso que ahorita nos tiró Penny ahí en pantalla, tenemos... No sé qué estamos viendo. Está pegado a los comentarios. Ahí está. Ah, ok.
Bueno, vamos a ver un poquito los comentarios mientras pasan los third parties. O vamos a hablar un poquito de los juegos third parties y ya ahorita chequeamos los comentarios. Ok. Como decíamos, bueno, tenemos algunos juegos, los primeros 3 fabricantes third party que tuvimos, básicamente teníamos a Bandai, a Capcom y a una empresa que se llama Data East, que ya no existe. Data East, que la famosa Data algunos East. juegos los compró Arc System Works, otros juegos Otros los juegos los había compró comprado Travis. SNK también. sí, Se SNK. repartieron el botín, ¿verdad? Y Sí, la aunque otra la compañía... La pobre Data East había muerto a finales de los 90, creo Sí, yo. pero de hecho sí se lo repartieron Sí. entre Entre Arc un montón de Systems gente. y- o sea, fue una canibalizada horrible. Y Konami, que fueron Konami. como los Uy. 4 fabricantes de third party que empezaron nuevamente a incursionar en el mercado Ghosts and americano. Goblins. Juegos que, bueno, algunos son pues una completa pesadilla. completa pesadilla Y y otros que se me traen buenas memorias como 1942. Sí, igual es una pesadilla porque es duro. Ah, no, sí, es duro, pero no sé. Siempre me gustó el reto de ese juego. Nunca me molestó tanto. Comparado con Ghosts and Goblins. Hoy sí. Sí, sí. Es que gozan goblins. Es que Ghosts and Goblins, man. Sí, aquí como pueden ver, sí, parte de lo que vemos en video, en efecto, como dice Calle, es un poco el catálogo de lo que se lanzó por aquel entonces. Con las de Bandai es algo curioso porque me llama la atención que todos los juegos de Bandai que vimos hace un ratito son licencias de series que en ese entonces estaban, como Kinnikuman, Gegekitaro, y otra vez se me Había escapa uno el de nombre. Dragon Ball, ¿verdad? Uno de Dragon Ball que salió para el año siguiente, Sí, aquí, pero- aquí en Occidente, se llamaba como Dragon Power, una cosa así. Algo así. Y por supuesto Gradius, que creo que fue uno de los Gradius, que títulos- fue uno de los Sí, primeros es- grandes de los Rooms. Sí, y todo un clásico de la galería de Konami, ¿verdad? Descansa en pues, paz. ahora sí, pasemos a los comentarios. Que son bastantes, de Sí, hecho. sí. Bastantes porque estaba un poco paralizado el chat. Es que hoy no tenemos la portátil de Edwin. Edwin y esta pequeña no me abre Facebook, se pega. Deja mi pobre compu en paz. No, eso ya los habíamos visto cuando menciona lo de Transbot, sube un poquito. Y es a partir de, creo que el tercer comentario de Silvia después de Trides. Cuando está diciendo que Sendo ocupa lentes. Sí, algo Sí, que dijo que ocupo exactamente, lentes. ocupas lentes. De hecho, yo tengo que usar lentes, pero soy muy necio y no me da la gana. Bueno, disfruta tu ceguera de aquí a 30 Bueno, Silvia, años. nos dice, bueno, Peri primero si quieren nos tira cámaras central para no tirar ahí el recuadro negro. Y bueno, dice ahí que ustedes pobres en colegios públicos y artes industriales. Yo también, con todo y todo. Yo Las también. referencias a las También. portadas del Del Master System. Del Master System. Bueno, ahí estamos hablando de la parte del 3DS y la migraña. Que tenía como Ahí 50 llega- shoplifters. Y el Shoplifter salió hasta para el celular, yo creo. No, Para- No salió para el celular porque no lo habían inventado. No, para la calculadora cuenta pollos, probablemente Sí, claro. tenían shoplifter. Si pueden meter Doom en una calculadora de esas. Sí, bueno. Sí, Aaron que dice que no lo conocen por el nombre. Y Ah, saludos no, a Yuki. yo sí sé. Ajá. Cierto, Aaron es Yuki. Exactamente. Es como Ah, Víctor Manuel. Saludos a Víctor Manuel. Era Gojira, güey. Sendo, es que ni siquiera puedes leer bien los comentarios cuando Edwin tiene el laptop de él ahí a la par tuya, dice Silvia. Oh, los recuerdos. Yo tengo ese por algún lado. No sé cuál juego estarán hablando. Silvia, me imagino que se refiere a Donkey Kong Jr., ¿no? Ujú. Dice, ese Junior también. Tal vez el Donkey Kong clásico. No sé. Ahí nos dirá. Sendo es que ni siquiera por. Ah, sí, él está diciendo. Con la portátil. Bueno. Entonces, bueno, si quiere ahí Penny nos puede tirar la imagen. Un 10 La diapositiva 10, por favor, para terminar de señorita. hablar de los third parties. Bueno, es algo curioso porque pese a todo, si ustedes recordarán el programa del mes pasado, cuando hablábamos del 85, todos estos juegos, o al menos la gran mayoría, ya habían salido en Japón. Ujú. Entonces nos da la curiosidad de que realmente qué estaba pasando en el mercado japonés. En el sentido de que tanto los juegos de Nintendo como los third parties eran juegos viejos. Ujú. Entonces aquí vamos a dar un vistazo a lo que se nos viene en el próximo programa y vamos a irnos al lado japonés. Básicamente con esto cerró el año en Estados Unidos, ¿verdad? Estos juegos, como ustedes pueden ver ahí, porque yo no, porque está en letra muy pequeña. Me parece que salieron en octubre, noviembre y diciembre. Por eso Ujú. cerró el año 86.
con esos third parties. Los primeros third parties que no serían los últimos, realmente. Sí, Como veríamos en futuro, realmente la gran cantidad de juegos en el catálogo del NES, casi todos serían third party. Sí, 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 sí. Sí, como vemos ya para los últimos meses, el Ghosts and Goblins y Gradius, ¿verdad? Que fueron de lo más recordado de la consola. Con 1942 y Comando. Y Comando. Pues sí, entonces, ¿qué estaba pasando en Japón? En Japón justamente pasaba un fenómeno que creo que nunca se ha visto en ningún otro momento en la historia ni en ningún otro lugar en el mundo. En el 84 resulta que pasa una ley que prohíbe el alquiler de juegos en Japón. Ah, sí, cierto. Yo recuerdo los detalles de esa ley. Sí. Algo, pues, Se muy afectó- curioso porque como acá, ¿verdad? Que estaban los cafés internet allá, pues habían algunos lugares donde la gente pues compraba cosas de computadora y demás y compraba juegos. Compraba también música. Y resulta que Y a veces ni siquiera los compraba, los alquilaba. Y esos alquileres a veces eran copias piratas. Al punto que todos los fabricantes en Japón llegaron y dijeron, no más, nos estamos yendo a la quiebra por esta gente que simplemente está alquilando juegos pirata ahí en la pulpería. Y ocupamos que nos ayuden en algo. Entonces sale en el 84 esta ley que prohíbe el alquiler de juegos. Algo que solamente pasa en Japón, creo. Bueno, No, y tal vez en hasta, algún- y hasta la actualidad. Hasta la Ah, actualidad. Había un reviewer ahí que le llamaba la atención que la gente hablaba de qué juegos recomendaban para alquilar, y él se le había olvidado que es que en otras partes del mundo sí se puede alquilar juegos, que era un reviewer japonés. Y eso fue una situación que pasaba, y resulta que la principal consecuencia que tuvimos de esta ley era que nuevamente los precios de los juegos pues se dispararon, ¿verdad? Conseguir un juego era caro, porque estamos hablando que era el 85, 86, en el final, mediados de los 80s. Como dato curioso, gente, algo que tal vez ustedes no sepan y que le estaba mencionando yo ahora Penny temprano, una de las pocas cosas en la industria de los videojuegos que no se ha evaluado hasta cierto punto son los precios. Una consola en los 80s costaba $200, nada lejos de lo que cuesta hoy día una consola de videojuegos. Y un cartucho de videojuegos por aquel entonces, estamos hablando de que un cartucho de juegos de Nintendo estaba rondando entre los $40-$50. ¿Cuánto cuesta un juego hoy día? $40-$50. Entonces los precios no han equiparable, ¿verdad? Porque eran Equiparable. como $20 de aquella época, son como $40 de ahora. Sí, exactamente. más bien se podría decir que se han carecido un poquito más comparándolos con esa equiparación. Sí, sí, pero Hasta cierto igual punto. no ha variado tanto, Sí, por ¿verdad? supuesto. Y en Japón también no es la excepción, ¿verdad? Ah, no, sí. Japón- No están exentos de estas... Sí, solo que los juegos sí se han ido encareciendo un poco más, ¿verdad? Pues sí. Entonces, para febrero del 86, para poder hacer como un poco más accesible los juegos a su clientela, Nintendo pues se le ocurre hacer como una especie de alternativa económica para el gamer. Y eso fue la salida del Famicom Disk System en Japón, algo que solamente sucedió en Japón. Ahí podemos pasar al video 11A. El famoso sí, de los el- disquetes, el pero aquí famoso- llegó, pero ya para la era del Super, fue que llegó el... sí, No, aquí no. En el Super me parece que lo que existió fue el Satellavisión. O sea, televisión que tampoco llegó. que No, pero tampoco hizo- aquí sí llegó un sistema de discos, porque Aquí, yo lo recuerdo. yo me acuerdo en un video que en algún lado tenían esas cajitas rojas. Sí. Y uno jugaba en el video y Sí. te daban los Aunque disquetes. yo asumo que eran pirateadas. Probablemente. Porque esos dispositivos eran exclusivos para el mismo Famicom. Y supongo que eran compatibles con las Famiclones de ese momento. Sí. O los Nintendos chinos, como los llamábamos antes. Pero sí, es un aditamento muy particular. Imagen 11B. Y que de hecho se sentía que era bastante adelantado para la época. Porque Sí, de hecho. aún tenía conexión telefónica y todo. Y fue algo curioso porque Se Ah. podía... los precios realmente se abarataron. De los $17 que costaban más o menos los cartuchos en Japón, la gente podía conseguir los juegos a solo $3, que eran como 500 yens, una cosa así. Iban a estos lugares que tenemos ahí en pantalla, que habían unos kiosquitos, y vos llegabas y simplemente echabas la moneda, cogías el juego y te lo grababan en un disco. Y vámonos. Y vámonos. Y si ya no ocupabas el juego, llegabas con el mismo disco
¿Lo borraba? Metías el disquete otra vez y te grababan otro juego. Después de meter la monedita, por supuesto. Entonces fue algo que realmente bajó completamente los precios. Y Nintendo realmente durante todo ese año, como es costumbre en Nintendo, Nintendo se olvidó de los inventando cartuchos. Nintendo inventando el DLC antes de que existiera, el mismo concepto. Literalmente. Y tenía algo que yo creo que hasta la época reciente se ha vuelto a ver, que es el asunto competitivo. Como pueden ver, ahí hay dos tipos de cartuchos. Están los cartuchos amarillos y los cartuchos azules. Los cartuchos azules era como en dos medidas. Vos podías guardar en el cartucho tu top score, lo llevabas a esas estaciones de los kioscos, metías el disco, el kiosco te leía el puntaje y lo compartía en todo el mundo. Y había lugares donde podías llegar, plazas de Nintendo, donde te ponían los top scores nacionales y quiénes eran los jugadores que habían realmente sacado los mejores puntajes. Qué vacilón, eso no lo sabía. Es algo que realmente revolucionó por mucho sí, claro, y era competitividad. Nuevamente, Nintendo inventando los eSports antes de que nacieran como tal. Sí, porque está curioso el hecho de que vos llegabas y dejabas tu marca, ¿verdad? Decías, puchica, y eso motivaba mucho la competencia entre el mismo jugador japonés, que ya por sí es un poco competitivo en ese sentido. Decía, mira, el tipo que dejó este cartucho la última vez tiene este top score, me voy a llevar el juego, voy a ver si lo venzo y lo voy a venir y lo voy a dejar para que lo vea. Sí. Eso está bonito, ¿verdad? Eso es algo curioso que no sabía. Igual Nintendo eventualmente con sus primeros World Championships, aunque eso lo veríamos más adelante en otras ediciones del programa, básicamente estaría fomentando también esa misma competitividad, pero y el amarillo, lado del continente. ¿Qué es lo que tenía especial el amarillo? Eso es para guardar los juegos. Bueno, el Disk System tenía algo que no podías tener en su momento en los cartuchos. Ya se me fue la computadora. Que era, no sé, se apagó la pantalla. Bueno, no importa. Yo creo que me sé el resto de el resto de lo que queda del programa. ¿Te conectas? Sí. ¿Está conectada? Sí, también. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Bueno. ¡Oh, no! Tenía algo. Bueno, hablen ustedes, ya ahorita. Ok, Kaji, bye. You have only one job. Oh, eso mismo estaba pensando. Sí. Ahí, continuando, ¿verdad? Oh, no. Disculpando la pausa. RIP Netbook, dice Silvia. Oh, no. Gracias, webcomic name. Pues sí, 12A. Bueno, ahí tenemos los juegos que lanzó The First Party de Nintendo durante el 86 en Japón. Muchos de estos juegos, bueno, toda la primera hilera de arriba son ports, como es normal en Nintendo, ¿verdad? Tenemos un montón de ports de juegos que eran cartucho, con la opción esta que venía en cartucho azul y podías compartir los scores. El resto de juegos tenían algo que no lo veríamos en América como hasta el año siguiente, mediados, finales, y en el 88, que era la opción de poder salvar. Y eso era lo que tenía de especial el Famicom Disk System. Ah, sí. Eran juegos mucho más complejos que pues claramente necesitarías guardar la partida, que en ese entonces no existía, ¿verdad? No existía el asunto de poder continuar. Exactamente. Algunos de estos juegos que veríamos después en el 87, a la hora de portearlos, lo que hicieron fue el sistema de password, que se volvería nuevamente muy popular en América. En Japón no, en Japón guardabas en el mismo disquete tu salvado. Entonces veíamos juegos en ese entonces en Japón, salida como The Legend of Zelda, como Kid Icarus, solo que con salvado, y Metroid con salvado, no con password. Y posteriormente todo el furor de los RPGs que se dispararía a partir del 87. De ahí, porque el 87 marca un momento muy importante. Exactamente. La salida de Dragon Quest y de Final Fantasy. El Dragon Quest en el 86. Quest fue... En el 86. Final Fantasy salió hasta el 87. Sí. No, pero sí, Dragon Quest fue el precursor de los RPGs y que inspiraría tanto a Final Fantasy como a otro montón de juegos más adelante. Y también tenemos lo que es creo que ese es Super Mario Lost Levels, ¿verdad? Super Mario Lost Levels, puedes poner o mejor dicho, Super Mario 2. Super Mario 2, el 2 original. De Super Mario 2, de hecho. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué es eso? ¿El que está abajo en la carátula blanca?
¿De qué? ¿Debajo de quién? Aquí debajo de los de el Bueno, tercero. Ahí tenemos. Ese. Ese es un juego, bueno, en la segunda fila es un port del Super Mario normal. Después Ajá. tenemos Zelda. Después tenemos Nazo no Murasame Yo, del cual vamos a hablar un poquito más. Un juego, de hecho, que pasó muy desapercibido aquí en América. Super Mario 2, el original. Tenemos un juego de voleibol. Sí, eso está. Que de aquí parece la pequeña Lulu, el personaje. Metroid. Anteojos. Un juego de Pro Wrestling. Que Uno después de también lucha llegaría libre. en América. Y Kid Icarus. Kirikaros. Entonces ahora sí podemos pasar ahí. Bueno, el fotaje de Super Mario 2. Que es la verdadera secuela, en teoría. Sí, la verdadera secuela. Es que si Penny nos pone ahí encima los videos, porque nosotros estamos aquí a ciegas. Sí. Y es importante Le mencionar eso, ¿verdad? Porque es a partir de este año en Japón donde Nintendo empieza a cimentar lo que vendrían a ser ya los clásicos y sus mejores títulos para la consola, ¿verdad? Vemos que para el 86 ya los japoneses tenían a disposición el Super Mario 2, o como nosotros lo conocemos en Occidente, los Levels. La llegada importantísima a lo que es Metroid, The Legend of Zelda, ¿verdad? Y Kid Icarus, que hoy por hoy son De juegos los que... cuales hablaremos el próximo programa cuando ya llegarían a América. Ujú. Y también lo que es ¿cómo es? ¿Qué se llama? Murasame. Murasame. El misterioso castillo Murasame. Ajá. Dato curioso, ¿verdad? Y es que el Super Mario Bros. 2 original japonés, que es el que tenemos aquí en pantalla, no se lanzó en Occidente porque para el público japonés sí, era normal. Los japoneses son gente extraña, ¿verdad? Y Nintendo consideró que este juego era demasiado difícil para Occidente y ellos decidieron no lanzarlo, y posteriormente fue que sucedió el caso del Super Mario Bros. 2, que nosotros conocemos en Occidente, ¿verdad? Que era. Era Doki 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 Pan. Doki Pan. Sí. Sí, ahora sí, podemos pasar al 12C, que sería otro de los juegos como, además del Super Mario Bros. 2, que no tuvimos en Occidente, fue este juego de el castillo de Murasame, que es algo curioso porque, bueno, mantiene el mismo formato de Legend of Zelda. Y es un juego de aventura muy frenético, que creo que también pasó lo mismo que con el Super Mario. Creo que consideraron que era bastante difícil Y no lo trajeron. y no lo trajeron. Fue hasta exactamente cuando salió para la consola virtual del Nintendo 3DS hace Que la poco gente lo conoció. que la gente lo conoció. Ahí No, tenemos y ahí también el- el personaje ya había salido en Super Smash Bros., pero nadie sabía quién era, ¿verdad? Era En forma de trofeo. uno de los personajes de asistencia en lo que son los trofeos. Pero sí, y creo que luego tiene un remake para 3DS aparte de este también. Es en 3D de este mismo juego. Sí, yo lo he visto. Pero también está disponible para la consola, para la eShop. Pero bueno, como ven, este juego dice que... Kevin, justamente ese Mario era imposible. Solo a nivel Dios lo pasaba. Yo sí lo jugué un rato, pero nunca lo pasé. Realmente sí era bastante fregado. Sí, era bastante fregado. De ahí Sí, estuvimos yo- viendo el mundo 8 ahora cuando estuvimos viendo un poquito el gameplay, ¿verdad? Del juego. Pues sí, este juego, pues realmente era un juego de, a diferencia de Zelda, donde los power-ups vos los ibas acumulando, en este no, vos eran power-ups temporales como al pleno estilo de Shoot 'em Up, y tenías que pues recorrer 4, me parece, castillos y encontrar, pues salvar a la princesa como siempre, ¿verdad? Es curioso porque es una IP que pasaría muy debajo del radar y tal vez algunos no se dieron cuenta, pero hace poco, ya hace como 5 años, para el Nintendo Wii U, uno de los juegos que venía en el parque temático de Nintendo era justamente uno de esos. Podemos ver el siguiente video, donde tenemos una atracción que se llamaba el Castillo Ninja de Takamaru. Pero yo estoy seguro que sí hay una versión nueva de ese juego para 3DS. Yo lo vi una vez para descarga Los que 3DS. jugaron esto, pues no sabrán, al rato no supieron la referencia, pero era justamente ambientado en este juego, ¿verdad? Ujú. Tenemos a los ninjas, ahí tiramos shurikens y si el bicho se acerca mucho lo rematamos con la espada. Muy bien. Es divertido. Sí, Nintendo Land. Nintendo Wii U. Todo lo que quisiste hacer y no pudiste. Sí, de hecho, para mí, creo que lo que mejor representaba a esta consola fue justamente este Tech Demo. El Nintendo Land nos daba pues diferentes formas de jugar. Yo disfruté montones el juego de escondido. Sí, yo recuerdo sí, cuando Pero
Cosa que también- solamente se podía hacer en esa consola. Sí, yo disfruté el de Animal Crossing y el de Metroid. que eran Dice geniales. Silvia, fijo, es otro juego distinto, pero como Sendo necesita lequenesia, lentes, confunde con otro juego que no es de ninjas. Chiste de la noche, los lentes de Zen. Sí, la próxima voy a traer los lentes la próxima vez para que te calmes. Pasemos ahora sí a Sí, de a la acuerdo a imagen dónde 13. están. Ahora, ma, y se opera. Y así no tienes que usar lentes. Mejor me pongo rayos láser, mae. Nos tocó, man. Pero quiere ser cíclope en estos días. Sí. Pues sí, es curioso porque realmente fueron pocos los third parties que se animaron al asunto del Disk System. Estos que vemos acá son todos los juegos que salieron para Disk System en el 86. Si los comparamos con los third parties, que ahorita vamos a ver en la siguiente imagen, realmente fueron bastante pocos. Tal vez algunos fabricantes más destacados, como ustedes podrán ver ahí, si lo pueden reconocer, el primer juego a la izquierda es Castlevania, que fue Akumayo Drácula. el primer juego justamente de Konami en salir para Dice el Disk System. Algunos otros jueguillos, ahí tenemos una secuela de Twin Bee, varios RPGs, creo que ahí Square estuvo también haciendo las suyas con sus primeros intentos de colocarse en el mercado de los RPGs, antes de Final Fantasy, antes de que de verdad dijeran es ahora o nunca. Es ahora nunca. Y la mayoría de esos juegos que ustedes ven acá pasaron sumamente desconocidos aquí en Occidente, no se sabe absolutamente nada de ellos. Tal vez en algún programa futuro pues nos dedicaremos tal vez a hablar un poquito de algunas joyas escondidas del Famicom en general. A ver si Penny nos pone la siguiente, porque realmente fueron muchísimos juegos que no se conocen aquí en Occidente. Estos que tienen ahorita, para ver, 14, sí. Esos, pueden ver ahí, casi que ni se ven. Esos son los juegos, solamente los juegos que no salieron en Occidente. En el 86. Sí. Si vemos las estadísticas. Del 84 al 86, que es lo que llevaba la consola de existir en Japón, 56 juegos fueron localizados en algún momento, ¿verdad? Y fueron 93 los que no, en cartucho. Estamos hablando Es que una cifra bastante grande. solamente la tercera parte de los juegos japoneses fueron localizados. Los demás se quedarían solamente en el mercado occidental. Sí. Es que hay que tener en cuenta que Oriental, perdón. sí. Japón y Occidente eran mercados con visiones muy diferentes y no todo lo que tal vez en Japón fuese atractivo, y eso es algo que se da hasta hoy día, ¿verdad? No todo lo que al japonés le gusta pues necesariamente le tiene que gustar al occidental. Fue hasta hace poco y viceversa. Fue hasta hace poco que de hecho las compañías japonesas se han arriesgado más a traer juegos exclusivos de Japón a Occidente, ¿verdad? Y el caso ahorita más, los que tengo más recientes en la mente es, si no fuese porque se arriesgaron, no hubieran llegado Monster Hunter ni Yokai Watch, que eran títulos que definitivamente están hechos completamente para el mercado japonés y que un día llegaron y dijeron, bueno, vamos a tirarlos en el occidente, al rato y pegan. Y el más sonado de esos casos definitivamente es cuando Nintendo lanzó Pokémon, porque Pokémon obviamente era un concepto que se creó exclusivamente para Japón, pero dijeron, ¿qué tal si lo tiramos en occidente? ¿Quién quita que pegue? Y pegó, Pues sí. ¿verdad? Entonces, Y eso es un dato recordemos que además Nintendo tenía la política de solamente 5 juegos por compañía en América. exactamente. Entonces, eso limitaba las posibilidades de que llegaran más títulos, obviamente. Hay algunos juegos tal vez que tal vez ustedes conozcan porque llegaron aquí en versiones piratas o Versiones después de Nintendo chino. 99 en 1. de 29 en uno, o que fueron creados después en colecciones. Juegos como Goonies, como los Goonies de Konami, como Circus Charlie, Circus Circus Charlie, Charlie. Karnak, también. Uy, Karnov, era. Karnov, perdón. Twin Bee. Los Son Twin Bee. juegos que se quedarían solamente en Oriente Bueno, durante su momento. Karnov no realmente. Sanak me parece que también. Porque Karnov. Karnov sí, solo salió en Europa. sí, América exactamente. nunca En llegó. Europa y tras eso muy editado. Sí. Y básicamente eso es. Para el próximo programa, pues vamos a estar hablando realmente de esos juegos del Disk System que finalmente darían el paso a Oriente, A a Occidente. Cuando Nintendo
descubriría cómo hacer para poder guardar sus partidas ¡Brujería! y ¿Es esta hechicería? cómo incluir algunos Padre chips retro. en sus cartuchos Para- que le darían ese boost que Que el ocupaban en ese momento los juegos del D-System. Exactamente. Porque recordemos que el D-System igual, además de leer los juegos, Sí, potenciaba un poco potenciaba la la consola. Sí. Y yo creo que eso sería todo por el Pero día de hoy. sería, no Sí. sé si tienen algún otro comentario que agregar. No, nada más Silvia peleando con mis lentes y creo que eso sería con mi ausencia de lentes. No sé si tenemos algún otro comentario, tal vez actualizar nuevamente el chat. Y bueno, recordarle gente que eso sería todo por este programa, de verdad. Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Para el siguiente mes, es decir, diciembre, vamos a tener la continuación que vendría a ser El año 1987. 1987, un año... Lanzamientos tanto de Nintendo como Sega, que son los más pesados porque Sí. ya para ese entonces Atari estaba fuera de la... De la Atari dijo, me quedo solamente porteando HD, Bueno, el equivalente al HD de los 80. en HD 8 bits, ¿verdad? Sí, ya para ese momento Atari estaba fuera de la ecuación. Entonces, Exactamente. para 1987 vamos a dar un recorrido. Este sería recuerden, para el segundo miércoles de diciembre. Esto sería todo por esta noche. Les recordamos, ¿verdad? Que si tienen algún comentario o si quieren asistir al programa o si tienen alguna sugerencia de tema, lo pueden dejar aquí en el Facebook de Bastión Fénix. ¿Asistir al programa? Sí, o sea, si alguien quiere asistir al programa, siempre hacemos la invitación para ver si alguien quiere venir a hablar de algún tema en particular. Ah, sí, tienes razón. Agradecer siempre a la gente de Level Up por ayudarnos con la difusión del programa. Y recordarles que este domingo tendríamos el noticiero y nos veríamos el próximo miércoles con un tema libre con tema debate que creo que no se ha definido todavía. No estoy sí. seguro. Bueno, En el transcurso de la semana lo trans- anunciamos, así que tranquilo. sí, creo que creo que sí. Y vamos a tener a Octavio como invitado de hablar de Del asunto de las políticas. las políticas de las compañías, las sociedades de las compañías con respecto a... Bueno, ese no era el tema de la cuarta semana. Bueno, no sé. Ahí les terminamos de Ahí los corroborar. informamos. Nada más una nota curiosa. Por si no lo sabían, el programa de hoy cierra el primer año. Porque justamente el 15 de noviembre. De noviembre. 2015 era. 2016. No, sí, 2016. Fue 2016. cuando se efectuó el primer programa Café Pixelado. Entonces, este programa 40 cierra el aniversario y estamos no de tengo a las cumpleaños balas que tiran Estamos confeti. cumpleaños, sí. el próximo programa. Sí, vamos, no es mala idea. Podemos No es mala traer idea, que para la Kikito. próxima. Ya para la próxima entrega ya tenemos esperemos tener a nuestro buen amigo Edwin de vuelta. Y ese... No lo maten, nada más andan en la playa. Sí. No, traeremos de entre los muertos. No. Tenemos a Edwin Ya cállate, de vuelta. Hades. Y eso sería todo, creo. Dice Ricardo Calvo, muchas gracias por el programa, chicos. Dice Silvia que siempre invitamos y nunca nadie viene. Y nunca No, nadie... claro que sí, vino el compañero yo soy pésimo con los nombres. Estadio Gamer. Sí, el que vino junto con Armando. Y pues siempre tenemos de cuando en cuando invitados también de Silvia de- podría salir de su guarida allá en Cartago y venir un día por acá, ¿verdad? Pero ahí Hay que traerle incentivo. hay que traerle un incentivo. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias, gente, y nos vemos el domingo con el noticiero, si es que no estamos en planes de mudanza. Y de verdad, muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo. Pero ustedes no. No, ustedes no, es Edwin. Edwin. Y nos vemos en el próximo programa de Café Pesado Eso también. sería todo, gente. Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.